Ix'ach'ej, ixq'opoj, ixwetkuy wajwomal, skawilek'ul, emasanil. Jóvenes, señoritas, compañeros docentes, paz en sus corazones. Decimos en nuestra filosofía Maya Anjobal que la mejor forma de emprender una jornada, una tarea, es estar en paz consigo mismo. Esto nos hace más ligero, nos hace más fácil lo que nosotros pretendemos realizar. Mi nombre es Daniel Caño Domingo, más conocido entre mis estudiantes como Profe Caño. Me gusta mucho, me encanta este sobrenombre. Soy Mayak Anjobal, originario de Jolomcono, que significa cabeza del pueblo y que fue bautizado como Santa Eulalia durante la invasión española. Está al norte de Huehuetenango, entre la Sierra de los Cuchumatanes. En este ciclo me corresponde facilitar el curso de Filosofía de la Educación a los estudiantes del campus de Quiché. Quiero darles la más cordial bienvenida, no solo a este curso, sino también a este segmento que me corresponde informar sobre la influencia del racionalismo y del empirismo en la educación. Para desarrollar, para entender este tema, es importante comprender qué es el racionalismo y el empirismo, cuándo, dónde surgieron, cuáles son sus postulados o quiénes son sus máximos exponentes, para luego entonces sacar una información de qué manera influyen en la educación actual. El racionalismo es una corriente filosófica que defiende o le da prioridad fundamental a la razón como fuente única y válida de conocimiento y de acceso a la verdad. Surgió a finales del siglo XVII y sus principales representantes están René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz. Surgió en oposición al empirismo inglés que se basaba en la experiencia como fuente de conocimiento o de acceso a la verdad. El racionalismo pues sostuvo que el conocimiento proviene de las ideas, de la razón y del entendimiento como una facultad para conocer la verdad. Los sentidos dicen que no pueden ser una fuente válida de conocimiento porque están sujetos a que nos engañen. Por eso es que le da prioridad fundamental a la razón. Racionalismo viene del latín ratio, que significa razón o cálculo, y se refiere a la capacidad humana de establecer relaciones entre diversos conceptos con la finalidad de comprender el mundo o la realidad. Tanto los trabajos de Descartes como Leibniz y Spinoza, entre los racionalistas más importantes, por supuesto, toman como modelo o como fuente de conocimiento la imitación de las matemáticas o la geometría. Ellos se basan en este tipo de pensamiento para el conocimiento de la realidad. Ahora bien, ¿cómo influye el racionalismo en el sistema educativo? Pues cuando nos educan, tratan de imponernos de manera directa o indirecta el pensamiento racionalista.
y no se nos da la opción de generar nuestra propia capacidad, nuestra propia forma de elección, otra forma de pensamiento o de percepción sobre la realidad. Probablemente esta no sea la intención directa de nuestros educadores, pero de alguna manera lo están logrando. El racionalismo nos habla de la razón por encima de la experiencia, y esto se ve en la educación. Encontramos algunas herramientas como por ejemplo evaluaciones, tareas, talleres, trabajos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que se nos aplica a todos como estudiantes o que se les aplica a todos como estudiantes, olvidando que todos aprenden de diferentes formas. Y la calificación que se les anota, que se les asigna, pues es una forma igual para todos. Entonces esto se puede ver de alguna manera como una influencia del racionalismo en la educación. Ahora bien, el empirismo es una escuela filosófica que toma la experiencia como punto de partida y fundamento último de todo tipo de conocimiento. Para los empiristas, la realidad es la base de todo conocimiento. La mente humana debe de partir del mundo sensible, del mundo palpable, del mundo real o concreto, es decir, lo que se puede percibir a través de los sentidos para formar ideas y conceptos. Esta corriente filosófica fue desarrollada por distintos filósofos ingleses y por eso en el mundo de lo filosófico se llama como empirismo inglés. Algunos de sus principales exponentes está como Bacon, está como Berkeley, Locke y Hume, quienes se opusieron abiertamente a los racionalistas como Descartes, Spinoza y Leibniz, como lo mencionamos anteriormente. El empirismo viene del griego que significa empeira o experiencia en latín. Surgió como una escuela filosófica entre los siglos XVI y XVIII. Los filósofos empiristas creían que solo podemos conocer al mundo a través de la sensibilidad como la fuente del conocimiento a las sensaciones. ¿Cómo influye esta corriente filosófica en la educación? En oposición a los racionalistas que no experimentaron sus propias tesis de forma real, sino que únicamente mediante la razón, las ideas y el pensamiento, que por supuesto esto es un problema para la educación, porque si no nos damos cuenta de que tenemos que probar con hechos reales, hechos concretos, nuestros puntos de vista, nunca vamos a lograr convencer al mundo de nada. Algo que sí el empirismo lo logra convencer, lo logra demostrar. La motivación y el trabajo, tanto grupal como individual, conllevan a ideas personales y significativas para cada individuo. Cada uno de nosotros, cada término, cada concepto tiene un significado amplio y profundo para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Las experiencias
que se viven cada día, los aprendizajes que se logran son puntos fundamentales para el conocimiento de la verdad, ya sean buenos, ya sean positivos o negativos, siempre nos dejan lecciones que marcan nuestras vidas. Por eso aquí se recalca la importancia a que los docentes incluyan, ¿sí?, parte de sus vivencias como un testimonio real, ¿sí?, de lo que enseña o de lo que transmite, ¿sí? Decimos popularmente, el ejemplo es el arrastre, el ejemplo convence, ¿sí? Entonces, estas son ideas del empirismo, donde la experiencia tiene un rol fundamental en la educación. Lo positivo, rescatarlo para fortalecerlo. Lo negativo, pues conocerlo, como hacerlo a un lado, de modo que no se vuelva a cometer lo mismo. Yuhualtiosh, Matiosh, muchas gracias. Hola, soy Gudelia, una inteligencia artificial. En esta cápsula hablaremos sobre las metodologías de John Dewey y Reggio Emilia. Para el estadounidense John Dewey, debemos considerar a la escuela como una parte de la sociedad, donde el aprendizaje se basa en la acción y participación del niño, que suele actuar de manera personal y de manera social, sobre todo cuando actúa en equipo de trabajo con el resto de sus compañeros. Considera este pedagogo, que cuando el niño inicia sus estudios, lleva consigo 4 impulsos innatos: comunicar, construir, indagar y expresarse adecuadamente. Es labor del maestro encauzar y orientar estas inclinaciones infantiles. Los trabajos manuales deben de considerarse como métodos de vida, ya que es una forma de prepararse para que en un futuro, estos niños, ya siendo adolescentes o jóvenes, podrán ser productivos socialmente, para darle continuidad y perpetuar la vida social. Se puede considerar el pensamiento educativo de Dewey como la educación por la acción, precepto fundamental de su escuela experimental. Para Dewey, el método del aprender haciendo tenía que presentar situaciones en las que los problemas se refirieran a la vida común y, tanto el método de enseñanza del docente como el método de aprendizaje del alumno debían ser aspectos de un método general de investigación. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases. 1. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 2. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 4. Formulación de la hipótesis de solución. 5. Comprobación de la hipótesis por la acción. Dewey mostró un sentido práctico para planificar y desarrollar un currículum integrado de las ocupaciones, actividades y funciones ligadas al medio del niño, incluyendo previsiones de desarrollo del programa en ciclos temporales cortos. La escuela debe ser un espacio donde no solo crean los funcionarios, los directores, los maestros y los trabajadores, sino también un lugar que construyen los estudiantes por medio de la interdisciplina. Por otro lado, hablar de pedagogías respetuosas con la infancia es hablar, entre otras, de Reggio Emilia, una experiencia educativa que nació en el año 1945, en una ciudad llamada Reggio Emilia, situada en el norte de Italia. Esta pedagogía, reconocida a nivel mundial, es una de las mejores propuestas educativas durante la primera infancia. Pero no solo eso, porque también es una estupenda alternativa como modelo de grupos de aprendizaje y, por ello, la Escuela de Educación de Harvard la está estudiando. El fundador de las escuelas Reggio Emilia fue Loris Malaguzzi, un maestro y pedagogo, que dedicó toda su vida a la construcción de una experiencia de calidad educativa en la cual se escuchaba, se respetaba y se consideraban las potencialidades de los niños y niñas. Como nos pasa a todos, las experiencias vividas y sufridas hacen que vayamos evolucionando y, podemos afirmar que, la Segunda Guerra Mundial marcó a Malaguzzi, que se comenzó a replantear el método educativo establecido, ya que para él empobrecía a los niños.
Según Loris, este método subestima a los niños, los encasillaba, no los deja expresarse, ni experimentar, ni aprender por sí mismos. Para Loris Malaguzzi, los niños tienen 100 lenguajes, no se quedan en lo que ven sino que ven más allá. Con todo esto, podemos resumir en 5 puntos los principios básicos de las escuelas de Reggio Emilia. 1. El niño como protagonista. Los niños y las niñas son fuertes, capaces y están interesados por establecer relaciones. Tienen preparación, potencialidades, curiosidad e interés en construir su aprendizaje y negociar en su ambiente. 2. Docente competente, colaborador, investigador y guía. Los docentes son los que acompañan a los niños en la exploración de temas, proyectos, investigaciones y construcción de aprendizaje. 3. Espacio como tercer maestro. El diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y encuentros. Hay un orden y belleza implícito en el diseño y organización del espacio, equipo y materiales en una escuela. Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es valorado por niños y adultos. 4. Las familias son importantes. La participación de las familias es vital y toma distintas formas. Los padres tienen un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los niños y ayudan a asegurar el bienestar de los niños en la escuela. 5. La documentación pedagógica, en la investigación científica es un paso fundamental y gracias a Loris Malaguzzi se introdujo también en el área de la educación. Consiste en recoger, diariamente, notas escritas, grabaciones, fotografías, etc. que permitan conocer mejor la evolución de los niños en el aprendizaje, el estadio en el que se encuentran mientras van aprendiendo, nos permite conocer mejor a los niños, sus intereses, necesidades y niveles en los que se encuentran, por ejemplo. Además, la documentación hace a los padres conscientes de las experiencias de sus hijos, permite a los docentes entender mejor a los niños, evaluar su propio trabajo y compartir con los colegas. Una forma de aplicar este modelo es con portafolios o rutas de aprendizaje que los mismos estudiantes generen a partir de sus aprendizajes y retos. ¡Feliz día! Muy bien, muy buen día, gusto de estar de nuevo con ustedes. Estamos viendo algunas de las corrientes o cuáles son los enfoques que le damos a la educación. ¿Sí? ¿Qué educamos cuando educamos? Educamos al ser humano, a la persona, en múltiples dimensiones, en toda su integralidad. Pero sin duda una de las dimensiones importantísimas es la dimensión del ser humano como ser pensante. De manera que educar significa también educar el pensamiento. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, de la calidad de nuestros pensamientos depende también la calidad de nuestra vida. ¿Sí? Normalmente, aunque no nos demos mucha cuenta, vivimos como pensamos. ¿Qué pienso sobre mí mismo? ¿Qué pienso sobre la sociedad? ¿Qué pienso sobre los demás? ¿Qué pienso sobre el estudio? ¿Sí? ¿Qué pienso sobre la vida? ¿Sí? Hay toda una línea en la cual el pensamiento realmente orienta y dirige también nuestra forma de vivir. No solo el pensamiento, pero hoy nos enfocaremos en el pensamiento. Y por eso es importante hacer algunas aclaraciones. ¿Qué significa educar el pensamiento? Bueno, cuando queremos hacer algo, queremos hacerlo con calidad. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si pensamos con calidad? ¿Sí? Todos pensamos, pero podemos distinguir a alguna persona que piensa con mayor calidad de otra que piensa con menor calidad. También hay que decir que no todos nuestros pensamientos tienen la misma calidad. ¿Sí? Hay pensamientos que tienen mayor calidad. El ser humano puede distinguir la calidad de algunas cosas, la calidad de la comida, la calidad de la ropa, la calidad de una conferencia, la calidad de un curso, ¿sí? Y nosotros buscamos cosas de calidad. Y en la calidad de nuestros pensamientos, bueno, voy a mencionar brevemente algunos estándares de calidad del pensamiento. ¿Cómo sabemos si estamos pensando con calidad? Porque también la educación se ha dirigido y se dirige, ¿sí?, a educar el pensamiento para pensar con calidad. Veamos, por ejemplo, la claridad.
Un pensamiento con claridad tiene más calidad que un pensamiento oscuro, confuso, no claro. ¿Cómo sé yo si mi pensamiento tiene claridad? Sí puedo poner ejemplos, sí puedo hablar más del tema, sí puedo decirlo con mis palabras. Si yo para hablar de un tema o de algo, un pensamiento necesito leerlo, quizá no lo tenga tan claro todavía. ¿Sí? Tengo mayor claridad cuando hablo más del tema. Mira, podría decírmelo de otra manera, cuando puedo explicarlo de otra forma. Entonces tiene mayor calidad cuando tengo claridad sobre algo. Es importante cuando ustedes hacen sus guías, cuando conocen y comprenden algo y se pregunten, ¿tengo claro esto? ¿Lo puedo explicar yo también con claridad? La claridad es importante. Junto con la claridad, la amplitud. Un pensamiento amplio tiene más calidad que un pensamiento estrecho, cerrado. ¿Cómo sé yo si mi pensamiento es amplio? Cuando acepto más perspectivas, cuando no me quedo solo con una manera de ver las cosas. ¿Sí? Educar para la amplitud del pensamiento es educar también para el diálogo, para reconocer que hay formas diversas de ver las cosas, y no solo la mía y no solo yo tengo razón. Y se educa a un pensamiento amplio. ¿Se han topado con personas que tienen un pensamiento estrecho, cerrado, que solo así es? No, hay que tener un pensamiento un poco más amplio. Profundidad. Lo contrario a profundidad es superficialidad. Un pensamiento profundo es preferible a un pensamiento superficial. ¿Sobre qué temas conocen ustedes con profundidad? A ver, escriban qué tema, sobre qué cosas sé yo con profundidad. Sobre cocina, sobre siembra, sobre tecnología, sobre alguna enfermedad. Ese pensamiento que conozco de manera profunda tiene más calidad que de esto solo lo sé superficialmente. Por eso los docentes tenemos que formarnos con profundidad, porque tendremos un conocimiento de mayor calidad a la hora de ejercer nuestra profesión. ¿Qué necesito para tener profundidad? Conocimiento. ¿Qué necesito para tener profundidad? Dedicación y tiempo. Tengo que dedicarle tiempo a algo si quiero conocerlo con mayor profundidad. Si solo doy una repasadita, a la hora de que, en el momento que ustedes hacen un ensayo o desarrollan algún tema, en la medida que le dedican tiempo con atención y dedicación, van a tener un conocimiento más profundo y mayor calidad de pensamiento sobre esto. Un pensamiento relevante, la relevancia es otro indicador del pensamiento. Lo importante, a ver, de esta lectura, tiene 5 páginas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? ¿Cuáles son las ideas principales? Un pensamiento que sabe distinguir qué es lo relevante de lo que rodea, ¿sí? Es un pensamiento que tiene mayor calidad. A ver, decime qué es lo importante de ser educador. Tengo un pensamiento relevante, un pensamiento de calidad, si sé lo relevante, lo más importante de la formación docente. Un pensamiento pertinente es de mayor calidad también. La pertinencia, ¿sí? Que es un pensamiento oportuno, adecuado, ¿sí? Ser pertinente. Hay una frase muy bonita en el ámbito juvenil y actual también. Cuando alguien dice algo de un tema, ¿sí? Estamos hablando de un tema y alguien dice otra cosa, y entonces uno le dice, nada que ver, nada que ver. Cuando un pensamiento tiene que ver, tiene relación, ¿sí? Con el nudo del discurso, entonces es un pensamiento pertinente. Qué buena observación, qué buena pregunta has hecho. Una pregunta muy pertinente, oportuna, adecuada, justa, ¿sí? Un pensamiento pertinente muestra más calidad. Un pensamiento imparcial. A veces nuestras maneras de pensar tienen sesgos. Se orientan más hacia un lado. Un pensamiento imparcial es el que sabe reconocer, ¿sí? Los pros y contras de cada postura, ¿sí? Y no es tendencioso, ¿sí? Es importante proceder a la manera de pensar con cierta justicia, con imparcialidad. Un pensamiento exacto, exactitud. La exactitud tiene que ver con la
veracidad. Eso que decís, ¿cómo puedo comprobar que es cierto? Actualmente, en todos los discursos políticos que van a estar escuchando ahora al momento de las elecciones, esto que está diciendo, ¿es cierto? ¿Es así como es? ¿O está inventando? Miren que es un buen ejercicio ahora escuchar a los políticos, pero también conferencistas, pero también cuando hagan un discurso de tipo religioso o de cualquier tipo científico también, aplicarles estos criterios de calidad del pensamiento para ver si resisten esa calidad. A ver, tiene claridad, tiene exactitud, tiene amplitud, tiene profundidad, tiene relevancia, ha dicho lo más importante, ¿sí? Tiene pertinencia, ¿sí? Al mismo tiempo es imparcial en su manera de pensar. Bueno, en esta primera parte nos quedamos con los estándares de calidad del pensamiento. A la hora de educar, nos educamos a nosotros mismos y a los demás en esta integralidad de la persona en una de las dimensiones fundamentales, aprender a pensar con calidad, porque de eso depende también, ¿sí?, la manera en que vivimos. En la segunda parte voy a hablar brevemente sobre también desarrollar tipos de pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Dentro de las muchas habilidades que debemos desarrollar nosotros y en nuestros estudiantes, ¿sí?, ¿cuáles son las más importantes para estos tiempos que vivimos? Podemos enumerar muchas. Podrían escribir ustedes 3, 4, 5 habilidades que dicen esto hay que desarrollarlo en nosotros y en los estudiantes para los nuevos estilos de vida que tenemos. Educar Chile tiene una propuesta que me parece interesante. Dice que en los procesos educativos es indispensable para este siglo XXI desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo y trabajo en equipo. El mundo en el que vivimos se presta a muchas manipulaciones, ¿sí?, a muchos abusos. Necesitamos desarrollar criticidad, ¿sí? ¿Pero qué es el pensamiento crítico? Ya tienen un texto que pueden ir leyendo y algún ejercicio hicieron también en su guía de aprendizaje. Vamos a ver ahora un par de videos, ¿sí?, uno sobre pensamiento crítico y otro sobre pensamiento creativo e innovación, del cual van a tomar ustedes las ideas principales, aquello que más les interesa y aquello que les resulta novedoso. Tienen que enfocarse en esto quiero poner atención, ¿sí? Especialmente, ¿qué es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo? ¿Por qué es importante desarrollarlo? ¿Y cómo podemos desarrollarlo? Estas serían las 3 preguntas esenciales, ¿sí?, que nosotros vamos a concretar y a escribir sobre ellas a partir de los videos. Tanto sobre pensamiento crítico, sobre pensamiento creativo, ¿qué es? ¿Por qué es importante? Y cómo desarrollarlo en nosotros y en los demás. Aquí dejamos los videos, los vemos, vemos los videos y hacemos el ejercicio, ¿sí? Muy bien, un gusto saludarlos, nos veremos dentro de 15 días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro curso Filosofía de la Educación. Ya estamos en el 4º tema. En esta ocasión vamos a reflexionar, vamos a hablar sobre la educación crítica, el modelo sociocrítico de pedagogía, especialmente basados en Pablo Freire. Para comenzar, vamos a ubicarnos en qué es la palabra educación. Viene de la palabra de latín que se llama exducere. ¿Qué significa eso? Salir fuera, conducir, es el papel que asume el educador. El educador adquiere un papel activo mediante la transmisión de conocimiento. Educación tradicional, tipo bancaria, que va a llamar más tarde Pablo Freire. Sin embargo, a raíz de ex, que es salir, movimiento de adentro hacia afuera, pues también lo podemos comparar con la mayéutica platónica, ¿no? El arte de dar a luz, el conocimiento descriptivo, ¿verdad?
En cambio, entonces, quien juega el papel, digamos, de educado, juega un papel pasivo, ¿verdad? Que es de asimilación, de información, de hecho, al que hemos llamado alumno, ¿no? Alumni, que en latín significa sin luz, ¿verdad? De la raíz griega, que es privado de luz, que sale de un estado entonces primitivo a uno donde se le da conocimiento. Podemos compararlo al mito de la caverna platónica, ¿verdad? Donde acostumbrados a vivir en la oscuridad, nadie quiere salir para ver la luz, hasta que alguien entonces toma la iniciativa de salir. De ese es el estado de jalar, de succionar, de sacar, de dar a luz, ¿no? Podemos entonces comenzar desde ahí. Entonces la educación va a apuntar a la producción conjunta de conocimientos novedosos, ¿verdad? Construidos desde las experiencias particulares y pues de las experiencias también sociales de cada uno y como tal, ¿verdad? Aquí es donde podemos decir que entonces la educación apunta a todo conocimiento y es un sistema dinámico cuyo objetivo consiste en facilitar la acción transformadora en sectores populares para el mejoramiento de sus condiciones humanas. Esa es la idea, ¿no? Ver a un pueblo o un grupo, un grupo de alumnos como un actor social, no como una masa, ¿no? Que decía San Agustín, ¿no? El pueblo es una masa y la masa tiene pues un defecto, ¿no? Hay que manipularlo. La masa se manipula. ¿Y quién lo manipula, no? En ese momento San Agustín va a decir, pues, los cleros, ¿no? Los que tienen esa capacidad, los predestinatio, ¿no? La predestinatio. Entonces, es así como se forma, pues, un pueblo oprimido, ¿verdad? Y un grupo opresor, ¿verdad? Para poder seguir avanzando en esto. Desde esa perspectiva hemos venido avanzando, pues hasta que las revoluciones, como tal ya se dijo, la Revolución Francesa y otras revoluciones que han venido ya creando más conciencia que la educación no es solamente pasiva, sino que la educación tiene que ser activa, que movimientos que se han iniciado, ¿verdad? Desde las primeras alfabetizaciones, hablando de América Latina, desde la alfabetización masiva de Cuba de 1961, pasando por México, Argentina, empezaron como a crear pues movimientos de que las personas no somos meramente recepciones, ¿no? No somos meramente recepción. Es así como nace en 1968 Pablo Freire y la pedagogía del oprimido, ¿verdad? Son dos libros que tiene como los más famosos, que es la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. Su experiencia como profesor, ¿verdad?, lo había llevado a criticar los métodos tradicionales de educación de adultos que pues habían impulsado los diferentes programas educativos oficiales como la Segunda Guerra, conforme a los intereses de la expansión del capitalismo en nuestro continente. Freire criticó en primer lugar la perspectiva esencialmente bancaria de estos programas tradicionales, ¿no? ¿Qué es la educación bancaria? Pues los comparaba con la idea de una alcancía donde se acumulaban los conocimientos como monedas, dinero, billetes, pero no hay creación de riqueza. O sea, no surgen nuevos conocimientos. Es decir, en otra forma de decirle, es como un conocimiento del chorro, ¿no? Quiero saber la A, abro el chorro, me dan la A. Quiero saber la B, abro un chorrito y también me dan la B. Y así, ¿verdad? Pero no surgen nuevos conocimientos. De tal manera que al final del año escolar cada alumno tiene como romper su chanchito, su cochinito, que es el examen, y al final, pues, como que tiene un breve conocimiento repetitivo, ¿no? Pero no los puede reducir tales cual, pero sin mayor riqueza. Aquí el conocimiento es transición vertical, es lo que se llamó transición vertical o lo que llama Freire como educación bancaria, desde un educador que se supone que lo tiene todo, lo sabe todo y lo entrega generosamente al que supone ignorante, es decir, al alumno, ¿no? Alumni, el sin luz, ¿verdad?, cuya mente sería como un receptáculo vacío,
¿verdad? Lo que llamó Aristóteles también como la tabula rasa, el conocimiento de tabula rasa, que es el que tú no sabes nada, el que sabe es el que viene de fuera, ¿no? Conocimiento bastante peligroso, porque es la forma como fueron tratados nuestros pueblos indígenas en 1492, ¿verdad? Que dijeron, no saben nada, nosotros traemos todo el conocimiento. Entonces se convierte en mera recepción, vacío para rellenar el alumno, ¿no? En esta perspectiva, entonces, bancaria, el aprendizaje no es más que la acumulación de los conocimientos de otros, concebidos como capital, pero no hay creación colectiva de nuevos conocimientos, ¿no? Es lo que llamamos un poco como la educación técnica que reproducimos en casi toda América Latina. Somos técnicos, repetitivos, pero no creativos, ¿no? De ahí entonces viene la famosa frase de Paulo Freire, que dice, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, todos aprendemos juntos, ¿no? Y esta, otra que dice también, otra frase que dice, nadie enseña a nadie, todos nos enseñamos juntos. Educador, educando, están involucrados en una relación mutua de construcción colectiva de nuevos conocimientos. No se puede deslindar entonces de la construcción de un nuevo modelo de sociedad situado históricamente a través o a partir del sujeto educativo. Entonces, el cambio de perspectiva que estamos hablando aquí para la educación formal, pues será en el tiempo muy revolucionario y aún todavía hoy, ¿verdad? Como lo enseña Elmer Romero, que dice, ya no más ir a sentarse para escuchar una historia que sucedió en otros lugares y hace mucho tiempo, ignorando la historia viva que se estaba haciendo, ya no más acumular teorías que no dicen nada sobre el quehacer cotidiano. La propuesta de esta educación transformadora, de la educación, propone que la práctica cotidiana de la gente, su realidad inmediata, debe ser el punto de partida para su proceso de conversión en sujeto consciente del cambio. Entonces, educar, alfabetizar, todo lo relacionado a la educación ya no era esta manera sencilla de irse a sentar o enseñar a leer y escribir, sino aprender de la vida, ¿no? Como el autor lo atestiguó, ¿no? Existenciarse, dice, historizarse. ¿Qué significa? Haciendo referencia al proceso a través de la cual la vida se hace historia. Si nosotros queremos cambiar, tenemos realmente que ir tras este conocimiento, ¿no? A lograr el conocimiento. Otro de los teólogos, uno de los impulsores también de este conocimiento de ruptura, ¿verdad? Vamos a ubicar a Gustavo Gutiérrez con su teología de liberación, que desde el aspecto teológico dijo, bueno, tenemos que liberarnos, ¿no? de esas opresiones, desde la opresión misma del pobre que solamente le dan como migajas de conocimiento y no alcanza, de hecho, lo que quiere, lo que realmente quiere y por la cual está luchando en su vida. Bueno, ubiquémonos ahora en Paulo Freire, ¿no? Ya lo hemos dicho, ya hemos hablado, pero sin embargo sería bueno como ir matizando. Paulo Freire, pensador, filósofo, educador, ¿verdad? Su pedagogía del oprimido, en realidad, como él lo mismo dice, es un método de alfabetización que tiene como meta la dimensión humana como práctica liberadora. Es un método unitario donde analiza la situación, las palabras y objetiviza el mundo, ¿verdad? Objetiviza el mundo. Se replantea críticamente el mundo. Hay que plantearse críticamente el mundo, dice. Entonces asume su misión de hombre, aprende a decir su palabra, instaura el mundo, se humaniza, humanizándolo. Es decir, nosotros nos humanizamos humanizando el mundo. No podemos ser de otra manera. Por eso dice que decir que la educación es un proceso dialéctico es un paradigma a la cual nos está invitando a entrar. ¿Cuáles son las palabras con las cuales se inaugura, digamos, las terminologías con las cuales Paulo Freire se va a estar moviendo? Va a decir, bueno, educación, que va a ser la meta principal pues, de sus libros, del cambio de paradigma, ¿no? De la educación bancaria a la educación para la libertad, ¿verdad? Y para esto dice, hay que problematizar la educación,
¿no? Hay que problematizar la educación, no solamente recibirla como tal. Otro de sus conceptos, pues pedagogía, diálogo, proceso de hominización, es un proceso filosófico, ¿verdad? Que dice el concepto filosófico, perdón, todos nacemos hombres, sin embargo nos vamos haciendo hombre conforme nos vamos abriendo a la realidad. Ese es un concepto subiriano, ¿verdad? De Javier Zubiri. Conforme nos vamos abriendo, nos vamos haciendo hombres, y conforme nos vamos haciendo hombres, nos vamos abriendo a más experiencias, ¿no? Cultura, concienciación. La palabra concienciación no es lo mismo que concientización, porque concientización sería que yo hablo y otro se concientiza, o sea, yo le doy un consejo, concientizándolo. En cambio, la palabra concienciación es que nos vamos haciendo conciencia los dos, es decir, yo como educador y el otro como educando, pero juntos, ¿no? No es que yo tengo el conocimiento y aquel lo recibe, eso sería concientización, pero concienciación es ese proceso de hacernos ver la realidad tal cual es y de manera objetiva. De aquí también hablamos de la intersubjetividad. Y la otra palabra con la cual también se inaugura el mapa conceptual de palabras de Freire es praxis. ¿Qué significa praxis? Va a decir que praxis es la unión de la teoría y la práctica. Solo la teoría nos hace ideólogos. Solo la teoría nos hace muy activos, pero no nos hace pensar. La unión de la teoría y la praxis nos hace práxicos. ¿Qué significa eso? Pues que nos hace pensar y actuar conforme la realidad, no de una manera separada, ¿verdad? No de manera separada. Entonces, aprender, a tener la palabra creadora, ¿verdad? Como diálogo existencial. Nos invita Pablo Freire a romper el miedo, ¿verdad? Que normalmente nos caracteriza como latinoamericanos, y dar paso, por ejemplo, a la libertad, que dice, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de la justificación de la pedagogía del oprimido. Es decir, que toda la enseñanza que recibimos en América Latina está determinada de manera que nos enseñan a permanecer en la opresión. Es decir, nos enseñan a calmar nuestras conciencias, a que la gente no piense, ¿no? Por lo tanto, nos invita a la contradicción, nos invita a hacer contradicción, opresores, oprimidos, es decir, cómo superar eso. Y uno de los primeros pasos, creo yo, que para poder romper ese paradigma es darnos cuenta, ¿ya? ¿De qué? Darnos cuenta de nuestra situación concreta de oprimidos. Mientras no nos demos cuenta de que estamos siendo oprimidos, ¿verdad? No vamos a dar ese paso, porque entonces nuestras limitaciones nos encierran a que no nos podamos mover. Entonces nos propone la educación como una práctica de la liberación, la educación como humanización contra la deshumanización, ¿no? Es decir, la educación normalmente nos deshumaniza, dice, pero la educación tiene que servir para humanizarnos y para ser hombres libres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es un proceso educativo, ese es justamente el proceso en el cual ya estamos encaminando, ¿no? Romper esos paradigmas y tomar, como se dice, la educación, claro, en nuestras manos, ¿no? En todo el proceso de la Landívar, pues hemos estado hablando de que la educación es un proceso en el cual nosotros nos encaminamos y que queremos romper estos paradigmas y pasar a una educación de que yo, como estudiante, soy el responsable de mi educación. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tomándolo en mis manos, es decir, siendo responsables de esto, ¿no? Es ahí donde después va a hablar del concepto educación bancaria, ¿no? Dice, la educación bancaria como instrumento de opresión, ¿no? Es lo que ya dijimos, solo vamos e invertimos como en el banco, pero no ahorramos, pero no invertimos, pues, ahorramos, el cochinito ese que ponemos $1, $2, hoy ponemos A, mañana ponemos B, cuando lo rompemos pasamos el examen, si es que la pasamos, pero no son nuestros conocimientos, ¿no? Son conocimientos del otro, ¿no?
¿Qué nos invita aquí? Pues dice, la concepción bancaria hay que problematizarla, ¿no? ¿Cómo vamos a superar esta contradicción educando? Pues nadie educa a nadie, nadie se educa solo a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Es decir, nosotros, el profesor, los libros, somos herramientas, instrumentos, para que el alumno, ya dije, no queríamos decir el alumno, ¿no? Porque es alumno y sin luz, sino el estudiante, ¿verdad? Se forje conocimientos, forje esa capacidad que tiene ahí. Por eso tenemos que entrar en una educación del diálogo, dice, ¿no? La esencia de la educación como práctica de la libertad está en la dialogicidad y el diálogo. El diálogo empieza en la búsqueda del contenido pragmático. Tenemos que ser investigadores, pues. Las relaciones hombre-mundo, los temas generadores y el contenido programático de la educación, ¿no? La investigación de los temas que van a ser generadores, ¿no? de conocimientos y su metodología. La significación concientizadora de la investigación y de los temas generadores, ¿no? Los momentos de investigación. Tenemos que entrar a todo ese aspecto, dice, ¿no? Entonces nos invita a entrar a la dialogicidad contra la antidialogicidad, es decir, como matrices de teorías de acción cultural antagónicas, ¿verdad? Que la primera sirve para la opresión y la segunda para la liberación. La dialogicidad nos sirve para liberarnos, ¿verdad? La teoría entonces es la conquista, la división, ¿verdad? La colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues es un proceso que ya comenzamos y que ahora está en nuestras manos. Pues adelante, compañeros, estamos en este proceso cognitivo y la educación la tendríamos que poner en nuestras manos, romper ese paradigma de tener solamente la educación bancaria y pasar, ¿no?, a la investigación, al diálogo, a tomar la educación, pues, en nuestras manos.